Como le anunciaba en portada, ya es momento para adentrarnos en el maravilloso mundo de las aves y para ello contamos en nuestro set de entrevistas con el doctor en ciencia biológica, ornitólogo e investigador del Instituto de Ecología y Sistemática, además de ser presidente de su consejo científico, Irán González Alonso. Muy buenos días, profesor. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Díganos, ¿cuán importantes son las aves migratorias para el equilibrio de la naturaleza? Bueno, ante todo debemos empezar explicando de que para Cuba está registrada hasta el momento alrededor de 405 especies de aves. Y estas se clasifican de acuerdo a su estatus. O sea, están las que crían en Cuba, que le llaman residentes permanentes, y están las diferentes categorías de aves migratorias, como son las residentes bimodales o migrantes parciales, donde hay poblaciones cubanas que crían en Cuba y otras que reciben de esa misma especie, reciben poblaciones de Norteamérica. Y están las residentes invernales, las transeúntes, etc. Ahora bien, ¿cuál es la función, la importancia de las aves? Es la función que realizan en la naturaleza. O sea, ellas son depredadores de plagas, ¿no es cierto?, de ratas, por ejemplo, y de esta forma son controladores biológicos de gran importancia para la naturaleza e incluso para los ecosistemas agrícolas. Además de eso, son dispersores de semillas, lo que quiere decir que son capaces de dispersar muchas plantas en el territorio y de esta forma propagan las plantas en diferentes ecosistemas. También son polinizadores. Por lo tanto, ayudan a la polinización de las plantas y esto ayuda a los ecosistemas, ayuda a la flora de Cuba. Es por eso que son muy importantes en mantener el equilibrio ecológico en la naturaleza. ¿Cuál es el valor de Cuba como archipiélago, precisamente ubicado en la región del Mar Caribe, para el equilibrio de ese viaje que realizan las aves de norte a sur y a la inversa en 2 ocasiones en el año? Bueno, Cuba está situada en una posición geográfica clave dentro del Caribe insular. ¿Qué pasa? Que hay 2 rutas migratorias grandes de Norteamérica, que es la de la costa atlántica y la del Mississippi, que inciden en lo que es el Caribe insular y en particular sobre el archipiélago cubano. Entonces Cuba tiene una diversidad muy grande de ecosistemas y de hábitats que le permiten a las aves migratorias refugiarse durante su travesía. Algunas la usan durante todo el periodo invernal, otras continúan, pasan unos días, se refugian, alimentan y continúan su travesía hacia Sudamérica y hacia Centroamérica. Por lo tanto, tiene una ubicación muy importante dentro del Caribe, además es el archipiélago más grande del Caribe insular y le brinda a las aves migratorias posibilidades de continuar sus travesías durante la migración. Estas aves vuelan, como usted lo decía, muchísimos kilómetros a la vez. ¿Cuáles son las razones fundamentales por las que estas aves pues vuelan tantos kilómetros? Bueno, desde hace millones de años se preparan estas aves porque ¿qué pasa? Que el invierno en Norteamérica es muy crudo. Las bajas temperaturas, eliminan muchos refugios para ellas, eliminan la alimentación. ¿Y qué pasa? Que ellos vienen al trópico buscando esas posibilidades de refugio y alimentación durante el periodo invernal, que comienza en más o menos agosto, aunque aquí hay calor, pero ya empiezan la migración y están aquí hasta marzo. ¿Y qué acciones llevan adelante por parte de los científicos cubanos para el estudio de estas aves una vez que pasan por nuestro archipiélago? ¿Por qué algunos solo están unas horas en nuestras tierras, en cambio otras permanecen por varios días en nuestro país o incluso meses, como ya se refería? Bueno, desde el siglo XIX, ornitólogos fundamentalmente extranjeros empezaron a hacer estudios, digamos, de determinar el estatus de las aves migratorias en nuestros ecosistemas, las características de ellas, etc. Pero ya y durante la primera mitad del siglo XX también continuaron otros estudios, otros investigadores, ornitólogos que venían a Cuba y hacían estudios de esta naturaleza. Pero es a partir de la segunda parte del siglo XX que comienzan ya estudios más profundos
estudios ecológicos, que nos ha permitido conocer muchas de las características de las aves migratorias. El estatus, las características, o sea, de qué se alimentan, dónde viven, cuáles son los hábitats de cada una de ellas, tanto de aves terrestres como de aves acuáticas. Y estos estudios se han realizado durante todos estos años. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en nuestro instituto se desarrolló un proyecto de investigación durante 10 años para hacer estudios de las aves migratorias en 34 localidades de Cuba, utilizando sobre todo el método de captura y anillamiento de las aves y liberación posterior. Esto nos dio una información muy valiosa durante muchos años. Incluso muchas de las especies se cambió el concepto del estatus de cada una de ellas, porque ya estos estudios fueron más profundos, se determinó la diversidad, pero se determinó también su abundancia en estos hábitats. Estos estudios han continuado y de hecho muchas de nuestras instituciones están trabajando desde hace años en el estudio de las aves migratorias. Por ejemplo, Ecovida en Pinar del Río desarrolla un trabajo muy interesante en Guanacavive junto con nuestro instituto. Realiza ahí trabajos de anillamiento. En el caso de, por ejemplo, la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, que también está estudiando, además de las aves acuáticas, está estudiando, haciendo un plan de anillamiento en el Jardín Botánico Nacional, en la Quinta de los Molinos. Los compañeros de CESAN, de Villa Clara, que hacen estudios en la Cayería, que es una de las regiones importantes para ahí, para las aves migratorias, y los compañeros de colegas de Bioeco, en Santiago de Cuba. ¿Qué pasa? Que todas estas investigaciones han sido muy provechosas para conocer las características de las aves migratorias, pero además para conservarlas y manejar los hábitats para proteger estas especies. Pero es interesante que en los últimos años se ha desarrollado en Cuba un movimiento dentro de la ciencia ciudadana, que es el movimiento de los observadores de aves. Ya existen clubes de observadores de aves en casi todas las provincias de Cuba. Y esto nos ha permitido que nos ayuden incluso a los profesionales a conocer muchas de las características, registros, nuevas informaciones, pero incluso con fotos de alta calidad, que la estamos utilizando en nuestras publicaciones, lo cual, digamos, que ayuda muchísimo. Esto junto con el trabajo que se hace, por ejemplo, con la Sociedad Cubana de Zoología, donde hacemos trabajos de educación ambiental. Toda esta información se vuelca en, digamos, actividades de educación ambiental con las comunidades. Y de esta forma, entre todos, estamos desarrollando un trabajo que no es solamente de investigación, sino de educación. En el caso de lo que usted preguntaba sobre las que arriban a Cuba, pasan unos días, precisamente en este caso hay especies que llegan a Cuba y permanecen todo el tiempo. Desde agosto, septiembre, el pico mayor es en octubre, que es la migración más fuerte, hasta marzo, y después regresan a sus cuarteles de reproducción. Y hay otras que sencillamente pasan por Cuba, que es las llamadas transeúntes, y están unos días, digamos, se refugian, se alimentan y continúan viajes hacia Centroamérica y Suramérica. A propósito de lo que conversábamos, algunos artículos que leíamos como parte de la preparación de este programa aseveran que las regiones más reveladoras para la permanencia de las aves migratorias en Cuba por su diversidad y abundancia son la península de Guanacavives, la península de Icacos, Jibara y el archipiélago Sabana-Camagüey. ¿Por qué estas regiones y no otras en Cuba? Bueno, hace años, antes que comenzaran estas investigaciones, se tenía el criterio de que habían 3 grandes corredores migratorios en Cuba, Occidente, Centro y Oriente. Sin embargo, estas investigaciones han demostrado que por todo el territorio nacional entran aves migratorias. Lo que pasa es que estas regiones en particular, en Guanacavive, se han hecho investigaciones de esto de anillamiento, seguimiento por radares, porque uno de los trabajos, por ejemplo, que se está haciendo es el monitoreo de las rapaces en el momento de su migración. Es increíble la cantidad de aves rapaces que pasan por nuestro territorio o que llegan a nuestro territorio. Y entonces, en estos lugares, Guanacavives, hemos hecho investigaciones que nos permiten aseverar la alta diversidad y abundancia de aves migratorias.
En el caso de Icaco también, la Callería Norte, importantísima, porque llegan arriba muchas aves migratorias, y Jibara, por ejemplo. Son lugares que ya se han establecido como tal y se caracterizan por su diversidad y abundancia. Doctor, yo les propongo ahora hacer una pausa en nuestra conversación para poder ampliar otros contenidos de nuestra revista informativa y en algunos minutos volvemos con usted para seguir aprendiendo acerca de las aves migratorias que realizan estancia en nuestro país. Le propongo una pausa. Muy buenos días.